nada. Vamos pues a los comentarios de esta semana. Bueno, los comentarios arbitrarios les pusimos esta vez y vamos rápidamente a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que lo resubió? Me está diciendo de los ultras contra ti de la semana pasada que borré el vídeo y lo volví a subir. Voy a explicar qué es lo que pasó. Yo pago el uso de música royalty free, de música libre de derechos. Pago a una empresa y cuando me piden, ay, usted está usando esto, es mío. No, estoy, porque tengo licencia. Les doy la licencia y ya a veces es aburridísimo todas las semanas tener que hacer eso. Pero resulta que en la introducción de los vídeos de los miércoles, de a fondo, uso una música que pertenecía a la empresa con la que estaba yo antes. Y ahora han decidido que ya no tengo derecho a usarla. Entonces, hice otra entrada nueva con música, ya no de la empresa que tengo ahora, sino de música totalmente libre de YouTube. YouTube tiene una biblioteca de música de uso libre. Usé música de esa biblioteca para crear una nueva entrada y subí el video con la nueva entrada, que va a ser la nueva entrada que vamos a usar. Pero hay hubo gente que se puso bien paranoica. ¡Ay, lo shadowbanearon! No tanto. Pero es que hubo muchos Eltons, pero... Bueno, sí. Vamos a entregarle a este personaje su premio Elton por lo que ustedes van a ver. Dice Kinikos, que significa cínico en griego. ¿Os acordáis de cuando Eduardo Inda tuvo que indemnizar a Pablo Iglesias por haber difundido falsamente que éste recibió dinero de Irán? Y es del video donde dice que Iglesias siempre ha estado con Irán y que Iglesias cobró muchísimo dinero de Irán, miles y miles de euros. Lo que está sugiriendo tontamente Kinikos es que igual me demanda Pablo Iglesias por decir lo que digo. Pero se está equivocando. Mira, a Eduardo Inda tuvo que indemnizar a Iglesias, no a Pablo Iglesias, a Podemos, cuando afirmó que Irán había financiado ilegalmente a Podemos. La financiación ilegal es un delito en España. Como se sabe, porque el PP está considerado una organización criminal a raíz del financiamiento ilegal del que disfrutó. Pero no fue por recibir dinero de Irán, porque Pablo Iglesias recibió dinero de Irán, trabajó para la televisión iraní en un programa que diseñó para la televisión iraní, luego lo vendía en otros lados, pero fue para la televisión iraní. Se anunció su lanzamiento en la televisión iraní, yo lo veía en Hispan TV, hombre. Y luego él, en sus homilías que luego les daba a las juventudes comunistas, cuando él estaba en Izquierda Unida, les decía que si a él le molestaba estar en un canal, ser parte, porque para eso creó su productora, incluso con mano izquierda, para cobrar el dinero que le pagaba Irán por los programas semanales de Hispan TV por Apache. ¿Sí? Eso no es falso, eso es cierto. Recibió dinero de Irán. ¿Que lo usó para financiar o no al Podemos? No lo sabemos. Pero sí recibió dinero de Irán y él lo reconoce. Ahora, sobre el financiamiento de Podemos. En 2015 yo publiqué Follow the Money, ¿quién pagó el lanzamiento de Podemos? Donde planteaba yo un problema muy sencillo. Lanzar un partido no es barato. ¿Sabes qué es lo que cuesta? Una de las grandes fraudes del PP se llamó el caso Gürtel. El caso Gürtel no implica ni drogas, ni cosas así, ni comisiones. No. Los que organizaron esta estafita son los que ponían el sonido, los templetes, los cartelones, las sillas para los mítines del PP, para los mítines del gobierno, y recibían dinero extra que luego repartían. Porque eso es lo que cuesta de hacer un partido. Vamos a hacer un mitin. Vale, ¿en dónde? En la ciudad de Chuchultitlán. Muy bien. ¿Cuántos van? ¿Cómo les pagamos el viaje? ¿Van a comer? ¿Cómo les pagamos las comidas? ¿A qué hotel van? ¿Qué transporte van a tener allí? Tenemos que tener vehículos para moverlos. La gente, ¿en dónde se va a hacer el mitin? Hay que alquilar el estadio. ¿Qué hay que hacer? Hay que pagar por el espacio. Hay que poner un templete, hay que poner los letreros, hay que pagar diseñadores que diseñen los carteles. Gran mitin.
Hay que poner las sillas, hay que tener seguridad, hay que tener gente que le diga, que guarde los asientos de los importantes, decanes y todo esto. Muchísimo dinero en cientos y cientos de mítines por toda España. Cuesta mucho dinero. Entonces yo preguntaba quién había pagado el lanzamiento de Podemos. Todo lo que yo analicé en este artículo nadie lo ha tocado en España desde 2015. Fue no sé, en 2015 lo hice. Podría hacerlo grande y ver, pero no tiene sentido. Y otra cosa que hice en ese artículo también fue analizar lo peculiares que eran las donaciones por PayPal que recibía Podemos. Fíjate, 969 euros el día 22 de enero. El 23 de enero, 3.103 euros. El 24 de enero, 2.399. El 25, 5.931. El 26, 13.015. El 27, 14.000. O hay que bajarle un poco. El 28, 9.000. ¿De dónde salía este dinero? Probablemente salía de la gente común y corriente que decía, ay, sí, yo que soy pobre y de izquierda, le voy a dar 13.000 euros hoy a Podemos para que se lance. Porque, como tú ves, los donantes están en blanco. Entonces, legal o ilegal que haya sido el financiamiento, no sabemos quién pagó el lanzamiento de Podemos. Tenían aparte una fundación que le cobraba dinero a la Fundación CEPS, que le cobraba dinero a los países por darles asesoría, y esa fundación que un día desapareció junto con varios millones que nadie sabe dónde están. Pero son dos cosas distintas. Que recibió Pablo Iglesias dinero de Irán, por supuesto, muchísimo durante los años que tuvo, por tapache. Que se usó para financiar a Podemos, del financiamiento de Podemos no sabemos nada. Pero por supuesto, acusarlo de haberse financiado ilegalmente fue lo que hundió al fascista de Eduardo Inda. Me dice, mira, mucha gente se metió conmigo por tocar a Rosarín. Parece que el tipo es como intocable. Pero generalmente eran tipos que me insultaban con seudónimo. Pero como Javier Sánchez de la Barquera es una persona real, usa su nombre y además tiene cosas en su canal, pues todos los que te insultan, generalmente en su canal no tienen ni un pequeño video. Me dice, Rosarín es brasileño, no es prorruso, es pro-China y pro-comunismo. No solo habló de licencia de maternidad, sino de otras comparaciones. Está refiriéndose a lo bien que está Irán con respecto a las mujeres europeas, occidentales en general. Que yo decía, Rosarín o Rusirán, es antimujer y anti-ayatolas y pro-ayatolas. Me dice Javier Sánchez, si te basas solo en lo que dice el que pregunta, ¿estás tú también haciendo cherry picking o que no? Dije, no. Rosarín es prorruso y lo demostró entrevistando al embajador ruso en México para difundir su propaganda imperialista. Eso es respecto a la primera pregunta. A la segunda, no. Me basé en los vídeos. No, digo, perdón, eso era lo primero. La otra es no. Me basé en los vídeos sobre el tema de Rosarín, incluida su entrevista, por supuesto, al embajador iraní. No mencionó ninguno de los elementos opresores de las mujeres iraníes y dijo que la única libertad de las mujeres occidentales era la de ser putas o tener un OnlyFans, que me parece así como de lo más moralino del mundo. Decir eso es demostrar una miseria moral inagotable y todo ello para justificar la opresión de las mujeres iraníes. No confundas, pues. Y por cierto, la licencia de maternidad en la Unión Europea no es de 2 semanas. Por ley, hoy es de un mínimo de 14 semanas. Varios países dan más. Madre mía. Dan Fortescue, que estuvo muy enojado conmigo, se da cuenta de algo. Nada es gratis. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Yo pensé que había cosas. Todo se paga con impuestos que se le han quitado con antelación, en su gran mayoría a los trabajadores. Ya, yo hablaba de la universidad. Y las universidades en Estados Unidos se pagan con dinero que no es de impuestos, que tienen que pagar hasta los 30 y 40 años de edad los estudiantes universitarios al pedir un préstamo para pagar 40 y 50 y 60 mil dólares al año de una carrera de 4 años. O sea que salen debiendo $250,000 así, para empezar la carrera. Bueno, con los 3,43 millones de autónomos para finales del 2025, con una cuota de 500 euros al mes, no sé de dónde la sacas, yo pagaba 320, son unos 1.715 millones de euros que se embolsa el Estado por permitir a esos trabajadores levantarse todos los días para trabajar.
Y le digo, a ver, no se los embolsa el Estado. Gran mentira facha libertariana. Esos millones se usan para pagar educación, sanidad, calles, iluminación, pensiones, ayuda en casos de desastre, bomberos, policía, ejército y todo eso que ustedes quieren vender para embolsarse ustedes las utilidades de la venta. Porque ustedes no tienen ninguna comprensión de lo que es vivir en sociedad, no tienen ninguna solidaridad y por supuesto no conocen la compasión. Pero bueno, si no tienen ni nombre ni cara como cobardes que son, ¿qué más van a tener? Y Joan Cuevas Torres, vaya, uno de los... hay que darle algún premio del mejor comentario, ¿no? El anti-Elton, no, un premio mejor les vamos a hacer, una medallita de oro. Joan Cuevas Torres me dice, perdón por el comentario largo, pero era una pregunta que tenía muchas ganas de hacerle. Totalmente de acuerdo con lo que dices, tengo una pregunta. ¿Cómo crees que impactaría y cambiaría en una futura federalización europea, e incluso soy de los que piensan una especie de Estados Unidos de Europa, la adhesión de países que no son relativamente tan cercanos a Europa, especialmente el caso de Japón? ¿Crees que dificultaría u obligaría a tomar otro enfoque a la incorporación de estos países a la Unión? Sabiendo que sí es verdad que con ellos compartimos ciertos parecidos y objetivos y planes de futuro similares. Mi respuesta es, creo que la base son los principios democráticos de libertad y derechos. Lo demás se tiene que gestionar diplomáticamente y con tiempo, del mismo modo exactamente que gestionas cualquier país multicultural y multiétnico, que vaya que los hay. España es un ejemplo, Italia es un ejemplo de país multicultural y multiétnico, Alemania es un país multicultural, la Alemania actual, que es el resultado de muchos países que existieron en el pasado, Estados Unidos lo es, México lo es, y tienes que gestionar enfrentamientos a veces o diferencias y divergencias importantes entre distintos grupos. No creo que haya ningún problema al respecto, la verdad. Filius Erebis et Noctis. Con el mayor respeto, le notifico que en la guerra de Gaza con Israel, provocada por la incursión de Hamás el 7 de octubre del 2023 y los consiguientes masacres y secuestros. Ay, me encanta la arrogancia. Me notifica, sí, porque claro, yo no estoy enterado de cómo funciona. No leo los periódicos, no veo, no sé lo que pasaba en el mundo en 2023 y claro. Gracias por notificarme, Filius Erebis Mamis. Pues le digo que en la parte israelí han muerto hasta la fecha más de 2,000 soldados y agentes de seguridad, o sea que sí se encontraron los soldados israelíes con una feroz resistencia armada cuando entraron a Gaza. Mira, la despreciable, asesina y brutal incursión de Hamás el 7 de octubre no justifica el asesinato de miles y miles de civiles desarmados, de niños, de ancianos, de mujeres. Que venga un anónimo a decir que en un acto terrorista que asesinó a 1,200 inocentes, aterrador lo del 7 de octubre de 2023, y siempre se dijo aquí, provoca el asesinato de más de 70,000 inocentes, es la puta lógica de Hitler, cuando un comando asesinó a Heydrich, a Reinhard Heydrich, y la reacción de Hitler fue matar a 5,000 personas en Lidice, Ležáky, Praga y Brno. No la acepto, nadie con corazón la puede aceptar. Por el asesinato de uno, no puedes ir a asesinar a otros civiles. Tienes que ir a buscar a los asesinos y llevarlos a la justicia. Tienes que ir a buscar a Hamás. Pero Hamás no estaba en Gaza cuando Israel agudizó la guerra. Estaban en Qatar, estaban en Arabia Saudita, estaban en Irán. Y los que murieron fueron civiles inocentes que hoy tienen un odio mucho mayor a Israel que el de antes. Tonto. Jordi García dice, Europa no puede hacer de ONU bis, completamente no puede hacer de ONU bis, pero no tiene por qué hacer de ONU bis. Se trata de reunir demócratas y progresistas en una primera instancia y en una federación con políticas comunes también en defensa y fiscalidad, que es el punto. La defensa ya estamos avanzando, es un esquema de defensa europeo, pero la fiscalidad es la que va a ser mucho más difícil de acordar, pero yo creo que se puede. Por otro lado, quería yo presentarles precisamente a Annalena Baerbock, la actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que te recuerda que la ONU no es lo que tú crees, la ONU es lo que es, y vamos a hablar de ella la semana próxima. Luego, Sergio Torre me dice, el cientificista no combate la filosofía, este es filósofo. Bueno,
En todo caso, la reemplaza por una metafísica ingenua que declara inexistente todo lo que no puede comprobarse por el método científico. Saludos, campeón, y se sonríe. No conozco a nadie que diga que es inexistente lo que no puede comprobarse por el método científico. No conozco a nadie que diga tal barbaridad. A lo mejor tú sí. El cientificismo, hijo mío, no existe. Es un invento de filósofos temerosos del conocimiento. No hay ninguna corriente que diga que es inexistente lo que no puede conocerse con el método. Una tontería si solo la puede inventar un filósofo, hombre. Luego, Diego Andrade, que este también se podía llevar un Elton. Diego Andrade me dice, ya maestro, sabemos que no te gusta la filosofía, pero ya bájale al tema 1 o 2 voltios. O sea, ustedes, los chifladitos de la filosofía, pueden venir a comentar lo que les sale de los dídimos en mi canal, pero yo tengo que bajarle y no comentar sus gilipolleces. Los tienen de titanio, de verdad, y cuadrados además. Rui Lubatar. Como dijo Jordi Wild recién en el Por qué lo woke fracasó, se vistió del mismo manto moralista que venía defendiendo la derecha. Él habla de la machósfera, no sé qué tenga que ver la machósfera aquí, convirtiendo la defensa de las minorías en un dogma donde no se les puede cuestionar o analizar objetivamente, tradicionalmente contra los sentimientos del individuo. Es un poco incoherente, es bastante incoherente, pero intento decirle, mira, lo woke no existe más que en la mente de los ultraderechistas. No hay una definición de woke en la que podemos estar todos de acuerdo. A todo lo que no les gusta, dicen que es woke. Ahora, sobre la defensa de las mujeres, no son una minoría. Es una pena tenértelo que informar. Las mujeres no son una minoría. Los incels, en cambio, los pobrecitos, que dicen que las malvadas mujeres no se quieren acostar con ellos, probablemente por lo desagradables que son ellos, eso sí son una minoría. Luego me dice Oscar Cruz Garduño sobre lo que dije del fracking. Usted es ingeniero civil o medioambiental, falacia de autoridad. Digo, no le voy a creer a alguien que no tiene conocimientos en la materia y menos un punto de vista técnico. Pues ve y busca un punto de vista técnico que va a estar de acuerdo conmigo. Solo por su opinión personal basada en lecturas y creencias personales. Sí, y tú sabes de dónde saqué las cosas. Y digo, no, mira, no. No soy ingeniero civil o medioambiental, soy periodista. He hablado con numerosos ingenieros civiles, petroleros y de todo tipo durante los últimos 25 años, desde que se empezó a usar el fracking industrialmente en principios de los 2000, aunque ya se usaba desde 1947, y se ha usado con poquísimos problemas en los más de 137,000 pozos de fracking que ya existen, y por lo cual el 95% de las nuevas perforaciones usan el fracking ya de manera predeterminada. No. Mejor créele a Greenpeace, que no tiene un solo ingeniero en sus filas y su dinero viene de fuentes opacas. Gran idea. Dice, bueno, este es raro. Una de las respuestas más precisas, deberá ser precisas, la dijo Einstein cuando le preguntaron sobre Dios. Él dijo creer en el Dios de Spinoza. Él quiso decir, estudia a los filósofos, no esperes que te lo cuenten. Mira, no quiso decir eso, ni dijo eso. Lo que dijo él es que no creía en un Dios personal, que no es lo mismo que decir que creía en el Dios de Spinoza, eso nunca lo declaró. Pero bueno, supongamos que dijo todo eso, hombre. ¿Qué rayos sabía Einstein de dioses? Lo suyo era la física teórica, nada más. Me voy a saltar la siguiente porque ya son muy largas. ¿Cómo se nota que en el video del 2715, del filósofo youtuber ese de 3 cosas que no pueden contestar los ateos, es una broma por parte de Enrique? ¡Ay, Enrique! Y Mauricio pretende responderle en serio. Resulta hasta absurdo. Pues vale. Entonces abunda. Enrique sabe que Pi es irracional. O vive con Enrique, o le ha preguntado, o es telépata. Bueno, o se lo está inventando. Sabe que Pi es irracional y que la pregunta por el color de un espejo no tiene sentido. No hace falta siquiera agregar algo sobre esa última pregunta. Obviamente. Mi respuesta es un poco brusca quizás. Digo, obvios los cojones de un gran danés enmarcados en neón rosa. Mira, el personaje sabe perfectamente que muchos de sus espectadores en TikTok, probablemente la mayoría, no pensarán que es una ligera broma procedente de un filósofo que se llama orgullosamente teísta. No dice, soy filósofo aspirante a payaso del Cirque du Soleil.
sino soy un filósofo teísta. Así que pensarán que son las cogitaciones de un gran genio y B, son un gran argumento para derrotar a los malvados ateos. Allí no hay inocencia alguna. Precisamente lo que hay es el negocio del teísmo y la filosofía, la explotación de la ignorancia sin intentar resolverla con información, aplicando una simulación que de hecho demuestra la ignorancia de la gente. Que tú quieras defender el segmento, que tiene segunda parte, por cierto, hay otras 3 cosas. Me parece vergonzoso y cómplice, la verdad. Yo lo respondí en serio para aquellos que son capaces de entenderlo en serio, pues. Y digo, Jesús Omar Ojeda Chávez me dice, Mauricio, un filósofo te hizo un vídeo para defender a la filosofía. Respondele. Y mi respuesta es ni loco, si quiere publicidad, que la pague. Jorge Gustavo Sarante Maldonado, perdón por no poder leer esas cosas. He oído 2 veces lo de los mapaches luminosos. Tiene que ser ironía de parte del científico. No lo es. De verdad se creía eso. Creía que hablaba con extraterrestres de otras formas, pero una de ellas, la más curiosa, era la de los mapaches luminosos. Creía en muchas barbaridades, creía en muchas teorías de la conspiración. Era grande en la tecnología, en su laboratorio con química y trabajando con el ADN, trabajando con la polimerasa. Era un genio y por eso le dieron un premio Nobel. Pero por lo demás era un burro. Otro premio Nobel, Montagnier, cree en la homeopatía. Esa homeopatía que está comprobadísimo que no sirve para nada. Pero Jean-Luc Montagnier creía en la homeopatía. Los científicos pueden creer cosas absolutamente ridículas que no tienen nada que ver con su trabajo científico. Y finalmente, para finalizar, me encantó Juguetes Mágicos. Una pregunta. ¿Cuál es su preparación académica? ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Cuántas conferencias ha realizado? ¿Cuántos premios tiene en su haber? Y yo dije, a ver, primero que nada, a ver, vamos por orden. Son 4 preguntas, no una. La primera no debería llevar interrogaciones, simplemente es una pregunta. Punto. Las otras 4 deberían abrir y cerrar con un signo de interrogación y deberías aprender a usar las letras minúsculas. Tu teclado las tienes y le quitas ahí a la derecha el bloqueo de mayúsculas, mágicamente aparecen las minúsculas. Ahora, no sé qué es la preparación académica de talla. Es la que se hace en la universidad, es la que se hace con libros, la que se hace con profesionales. Detállalo. ¿Cuántos libros he escrito? 17 libros entre ensayo, cuento, novela y poesía. Creo que el de las supernenas funciona como un ensayo, pero si no es raro. ¿Cuántas conferencias ha realizado? Cientos. No llevo la cuenta, pero he estado dando conferencias desde los 12 años. De verdad, desde los 12 años. Cuando en un concurso de oratoria salí casi en hombros, y luego me descalificaron, porque lo que escribí, lo que tenía yo, usaba fragmentos de distintos textos, pero no descalificaron a los que su papá les había escrito la pieza de oratoria. Pero allí me empezaron a invitar a dar conferencias, a dar charlas a mis propios compañeros de la secundaria. Y desde entonces tengo 71 años y llevo entonces 59 años dando conferencias y hubo años en que di 10 y 20, o sea que no llevo la cuenta. ¿Y qué premios tengo? Tengo varios de literatura y uno de periodismo al que renuncié por motivos éticos. Saben ustedes, el del Club de Periodistas de México. Ahora pregunto yo, porque me interesa, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con los datos que presenté en el video?